este espacio destinado a repasar las noticias de estos últimos 7 días según nuestra perspectiva, ¿no? Noticias locales, nacionales, internacionales. Elena. Bueno, estábamos hablando de Malvinas y, bueno, yo no tenía mucha idea, pero hoy me enteré que para 2025 van a dar inicio la explotación petrolera en la zona de Malvinas. O sea, cuando, ¿no? Debe haber un montón de lecturas sobre el conflicto en las islas, pero algo que tenemos que tener en cuenta es la importancia económica que tiene como lugar geográfico, como punto geopolítico. Y esta es una disputa que se viene dando porque quienes habitan las islas, los llamados Kelper, establecieron autorizaciones con empresas para que puedan explorar y extraer. Si bien el gobierno argentino impugnó esas designaciones, por otro lado autorizó a Shell y a otra compañía más a que hagan exploraciones, con lo cual, bueno, nada, esta cuestión que no se dirime de la soberanía y la importancia de la cuestión económica, ¿no? De la explotación petrolera. La verdad que lo que se dice o lo que se presume que las ganancias serían siderales y, bueno, nada, pero a mí particularmente uno piensa, ¿no? Decir, bueno, este reclamo, ¿cuánto tardará en resolverse? Y claramente frente a, no sé, una crisis generalizada donde los combustibles fósiles escasean, encuentran un lugar donde hay petróleo y, bueno, claro, o casualidad es Malvinas. Entonces, bueno, nada, ¿El permiso, la autorización, quién la da? La empresa que empezaría, esto fue previo, es algo que está impugnado desde el gobierno, pero lo dan los propios los propios Kelper, digamos, las personas que están en Malvinas, con la cual tienen la venia del gobierno británico, ¿no? O sea, digo, hay ahí una nebulosa que no está, o sea, es los derechos de quiénes son y quién maneja las decisiones, ¿no? Nada, era para ilustrar en el medio de la fecha. Hablando de presiones y de cuestiones extranjeras, el que no va a frenar es el Fondo Monetario, porque, bueno, más allá de, por un lado, que dan la venia o el visto bueno a hacer alguna reestructuración, en realidad lo que están pidiendo es más ajuste a los subsidios de la energía y, bueno, y limitaciones a las personas que vayan a ingresar a la recientemente votada moratoria previsional, algo que nosotros celebramos, pero que al fondo no le estaría gustando. Y esto en el marco también de la reunión entre el presidente Fernández, que lo mencionamos, que había a Estados Unidos y se encuentra con Biden, tiene que ver con negociar nuevos financiamientos para enfrentando la sequía. Nada, la editorial de siempre nuestra es pensar en qué cuestiones soberanas se van resignando, ¿no? En estas relaciones que no son igualitarias con los gigantes, con las grandes potencias del mundo. Igual hay grupos que todavía siguen diciendo que estamos aislados. Hace 2 o 3 años el mismo presidente, pues este año recién termina el 4º año de su mandato. Al principio se estaba juntando con el presidente de Rusia, recordamos gestión incluida de la vacuna para el coronavirus. Pasaron cosas y esta semana se estuvo juntando, como decís vos, Elena, con Joe Biden, con quien además se juntó con los gabinetes. Fue la primera vez que se juntan no solo los mandatarios de ambos países en un encuentro bilateral, o sea, específicamente presidente de Estados Unidos con presidente de Argentina, pero también con mesa ampliada con los ministros de ambos ejecutivos y incluida también la vice de la Casa de la Moneda, ¿no? Del Tesoro Nacional, que es el que emite los dólares, pero que también son los que dan después como una firma ahí especial para todo lo que tiene que ver con el Fondo Monetario Internacional. Claro, por eso digo,
bueno, es parte del juego político, económico y estratégico que, bueno, veremos cuánto nos beneficia. Seguimos en Por otro lado, sí. una reunión que también no pasó bastante desapercibida. Días antes se juntaron también por una convocatoria del presidente Manuel López Obrador, distintos presidentes para tratar cuestiones relacionadas con Latinoamérica, y ahí también estuvo reunido charlando con distintos presidentes del continente el presidente Alberto Fernández. O sea, vos decís que tan aislado, como dicen, no estaría, digamos, ¿no? No, claramente no, es una chicana esa expresión. Hablando de cuestiones, digo, en la misma línea de las cuestiones soberanas o que atentarían contra la soberanía, se conoció esta semana un fallo en contra de la expropiación de YPF, del fallo de 2012, para los que recuerdan, ¿no? Ustedes eran jóvenes, pero lo pueden recordar o pueden saberlo. Leí algo. La Loretta Preska, que es la continuadora de la gestión, digamos, del accionar del juez Griesa, el famoso de los fondos buitre, del segundo distrito sur de Manhattan, falló en contra, eximió a la empresa de la responsabilidad por la expropiación, pero bueno, tiene que responder el Estado argentino. Hay esas famosas cláusulas y la letra chiquita de todos estos contratos, ¿no? Digo que es un gran problema cuando el mundo o el poder donde radica, ¿no? No en los estados, no en los gobiernos, sino en las empresas y en las corporaciones, porque esos contratos habilitan a demandar. Acá sería obviamente unos fondos buitre que tienen una cantidad de acciones, y entonces demandan por haberse sentido afectados o por decir que tuvieron pérdidas con esto de la expropiación 11 años después, y obviamente eso es contrario si bien no afectaría en sí a la empresa, con lo cual el desarrollo en el medio de lo de Vaca Muerta no afectaría, pero claramente es algo que no viene bien, para nada bien al Estado argentino. Son todas buenas noticias, lamentablemente, no lo que tengo para compartir. Creció la pobreza, se conocieron las cifras del segundo semestre del 2022 según el INDEC. Lamentablemente casi el 40% de las personas que habitamos este país se encuentran en situación de pobreza, y también, digamos, eso representan 9 millones de personas, ¿no? Esas cifras, digo, tienen rostro. La verdad que es bastante complicado. Lo dispar o lo que no se comprende, o decís, bueno, ¿cómo no se encuentra una solución concreta frente a el mayor crecimiento? Porque sí crece la economía, sí hay empleo, ¿no? Esta cuestión de que muchísimos trabajadores, aún así teniendo empleo, son pobres. Entonces, bueno, digo, algo que en un año electoral también obviamente se va a utilizar. Uno dice, bueno, debería convocar a que den soluciones, y después tenemos a candidatos o a fuerzas políticas que lo primero que se les ocurre es decir, vamos a eliminar toda la ayuda social. Está medido también que si en caso de que se quitara la ayuda social, que no es universal, sino que es focalizada, pero aumentaría, seguramente se duplicaría, las cifras de indigencia, por ejemplo, ¿no? Entonces digo, cómo poder enfrentar también esos discursos de que, o sea, claramente un plan no resuelve, pero no tiene ningún asidero eliminar la asistencia social que a muchas personas les permite, aunque sea, subsistir. Bueno, en otro orden de cosas, seguimos en carrera electoral, todavía parece que falta, pero es parte de las noticias de todos los días, de los partidos mayoritarios, ¿no? Tanto el plenario del Frente de Todos, estas acciones, estos plenarios de la militancia que se van haciendo en distintas partes del país, como la semana pasada en el medio del programa el expresidente Mauricio Macri anunciaba que no iba a participar de las elecciones, no iba a ser candidato a presidente por Juntos por el Cambio, y eso trajo a su vez una serie de
movimientos al interior de esa coalición que gobierna algunos distritos y esa coalición política, porque claramente se disputan, ¿no?, los liderazgos en el medio, también la sucesión por el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que hace años tiene el PRO. Esta semana fue noticia, pensando, ¿no?, más allá de que está mal cualquier muerte, obviamente, pero se murió una niña en situación de calle, de una familia. Aparentemente tenía problemas respiratorios, pero estas cosas que nos chocan todo el tiempo en la ciudad más rica del país y que, volviendo a las cifras de pobreza, toda esta concentración digamos, más de la mitad de la población que está en situación de pobreza habita el AMBA, ¿no?, que es conurbano, y la ciudad autónoma. Además, lo llamativo es lo que hablábamos antes, de a pesar de que el país está avanzando, económicamente hablando está avanzando. De hecho, desde enero, que el salario aumentó un 4,7%. Pero de repente sale otra noticia que dice 40% de pobreza en la Argentina. 9 millones, más de 9 millones de personas son pobres en la Argentina. ¿Cómo es esto posible si de repente está creciendo el país? ¿Hay algo que quizás no se está contando o simplemente la situación es demasiado complicada? Sí, yo creo que la inflación, en ese sentido, mucho es la inflación, ¿no? O sea, que no le logran encontrar la vuelta y, el ingreso, no, por más que aumente, no está al mismo ritmo que los precios, entonces siempre te alcanza para comprar menos. Y quienes viven de un salario destinan la mayor cantidad de dinero a satisfacer la cuestión alimentaria, que se va restringiendo, porque compras cosas de menos calidad, compras menos cosas, y suprimos ¿no? Se va deteriorando la calidad alimentaria, además de que, hay servicios que no se pueden pagar. Entonces es un intríngulis como muy, como bien económico, pero decís, esto es como lo loco, decís, si está creciendo, si hay empleo, ¿por qué no se controlan los precios, ¿no? ¿Y qué tipos de trabajo se encuentran? Porque, yo lo veo de la parte de mis compañeros y compañeras que están buscando laburo, qué sé yo, en un momento yo también estaba, y me encontré con cosas que vos decís, 12 horas por 45.000 pesos al mes. No. 12 horas, no tenés vida. Claro. Y tampoco vivís, porque ¿cuánto sale si querés, no sé, vivir solo en un departamento o comer? Es un montón. Sí, como una mirada abuelo, así, para ir medio, esto es decir, ¿dónde están las soluciones? Quienes, por ejemplo, un alquiler, hay una disputa con quienes no solo las inmobiliarias, pero quienes detentan muchas propiedades y las alquilan y no hacen, se intentó con una ley, se disputó también porque decían que beneficiaba mucho a los inquilinos, la ley de alquileres. Los precios de los alimentos están en empresas concentradas, es como habría que, hay cuestiones que me parece que son más de la política, de ponerle freno a el pulpo que está comiéndose los salarios y las vidas de los trabajadores. ¿Ibas a agregar algo? Se me fue de la mente. Ay, perdón. No, está. No, pero en sí, es cierto el hecho de que aumentan los sueldos, pero de repente aumenta más la inflación, entonces es como que siempre el sueldo está un poco por debajo de la inflación. Va corriendo detrás, sí. Claro, entonces esto hace que quizás una familia tipo de 4 personas por mes, solo en alimento, quizás tenga que gastar más de 40.000 pesos. Una familia tipo de 4 personas. Tal cual. Sí. Complicadísimo. Quería sumar a actualidad que la semana pasada me parece que no llegamos a nombrarlo, y cuando terminé el programa dije, sobre todo porque habíamos hecho una columna hablando sobre Gran Hermano. La semana pasada debimos haber mencionado que durante la semana anterior se detuvo al productor y ex ganador de Gran Hermano, Marcelo Corazza. ¿Ah, sí? Sí, por una denuncia de abuso infantil. Y en realidad una participación en una organización, una red de trata infantil con fines de abuso infantil. Gravísimo. Algunos medios comenzaron a expedirse sobre el tema. El mismo Telefe, el mismo conductor de Gran Hermano salió a dar algunas palabras desde lo institucional. Y posteriormente se sumó otra denuncia que también se hizo mediática, porque en este caso fue contra el conductor también de Telefe, Jay Mamón, que también me parece, a visibilizar la cuestión esta, ¿no?, del abuso y la explotación
infantil con fines de abuso y explotación sexual infantil, ¿no? Lo cual es gravísimo estos temas, pero hay que hablarlos y está bueno. Y me parece que una de las herramientas que tenemos a mano y que a veces no se le da la importancia que se merece es la ESI, ¿no? Para prevenir y también para dar herramientas justamente a las víctimas de por dónde ir cuando van pasando estas cosas, ¿no? Sí, impacta porque trasciende la pantalla, porque son cuestiones que se hacen mediáticas, pero la ESI es fundamental para todo eso que no se ve en la pantalla, para todo lo cotidiano, que son las cifras que alarman, que es lo que sigue pasando puertas adentro. Entonces, bueno, está bueno, o por lo menos a ciertas personas les llega cuando les llega de un mediático, o sea, como que registra el tema porque qué horror. Entonces, quienes sabemos que eso pasa todos los días desde hace mucho, bueno, tenemos que seguir fortaleciendo, bueno, estas herramientas que tenemos en lo cotidiano para poder develarlo, ¿no? Para que esté en la agenda, no solamente cuando involucra a un famoso, sino que sea más de la protección diaria, ¿no? De hecho, el tema, sobre todo con el nombre, ¿no? En los títulos de Jay Mamón se mantuvo en varios medios durante toda la semana. El de Coraza medio que ya empieza a desaparecer. Y de los que surgieron también ahí dando vuelta por ahí, que obviamente hay que investigar e informarse principalmente. Por ejemplo, Marley también salió el nombre, pero es un nombre que, por ejemplo, no rebotó mucho. Casi nada, diría. Así como muy de paso. Pasa que el foco ahora está en Jay Mamón, más que nada. Claro. Lo mismo con Guido Zuller, ¿fue? Que también se habló de un caso de abuso. Puede ser. Y también que estábamos en sintonía porque en la semana terminaron también los festejos de los 100 días de haberse coronado la selección nacional como campeona del mundo. Salió también una denuncia que ahí se está viendo porque parece que también es una denuncia que en realidad ya tiene un par de años. Contra Montiel, ¿no? El jugador que nada más ni nada menos hizo el penal final en la final del mundo, ¿no? Y sigue el proceso contra Thiago Almada también, ¿no? Contra Thiago Almada, que ya estaba denunciado antes de que comenzara el Mundial. Lo de Thiago Almada era también por abuso. Sí, hay que definir. Hoy parte de la columna de género vamos a entrevistar a alguien que trabaja, Sandra Barilari, que es amiga de la casa y trabaja específicamente en abuso sexual en la infancia. Digo, hay distintas cuestiones. O sea, por un lado están las cuestiones con niños contra, ¿no? Que es una violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes, y después está la violencia sexual que puede ser aún entre una pareja grande, o sea, digo, esta cuestión del no consentir a una práctica y ser obligado por la otra persona, ¿no? Que eso independientemente de la edad, ¿no? Como una situación de violencia. Entonces, por ahí las cuestiones estas de Gran Hermano y de muchos personajes que, digo, también algo para tener cuidado de que la orientación sexual no define una cuestión abusiva. Entonces, digo, algún sector aprovecha para pegarle, ¿no? Para homologar o para juntar esta cuestión. Entonces digo, bueno, el abuso contra las infancias y adolescencias son delitos. Después la violencia también sexual entre una pareja heterosexual o homosexual, pero digo, de edades pares, aunque sean adultos, también se denuncia por otro carril, pero digo, hay como una mezcla y hay aprovechamientos también para defenestrar situaciones o para pegarle más a alguien, a algún sector, digamos. Sí, ¿no? Totalmente. Qué importante la ESI para que las personas abran un poco la cabeza y no terminen diciendo que más allá de que tenía 14 o 16, el hecho de ser homosexual hacía que, bueno, pero él también le gustaba. Claro. Personalmente me parece una aberrante. Pero, nada, ojalá simplemente más la ESI. Mira, con esto que sí, Sari, me hizo acordar que algo también me hizo ruido en la semana con todo esto. Hay de estos videos que se repiten 2 millones de veces. Una famosa
escena, una secuencia de Los Almuertos de Mirta Legrand, con el diseñador Norberto Piazza, quien se había casado y estaba en proceso de adopción, ¿no? Creo que iba por ese lado. No recuerdo, pero sí. Pero Mirta le pregunta a Piazza en esa escena, que pasó un montón de veces en distintos programas, sobre todo también en los programas estos que repiten escenas de distintos programas, donde le preguntaba si justamente por su condición de homosexual, eso generaría que su hijo después se convierta, o los hijos de los homosexuales sean pervertidos o algo por el estilo. No, por sí ahí que va la puede. pregunta de Mirta. Sí, va que puede haber una situación de abuso por el hecho de ser homosexual, Claro. que se adoptaba un niño. Que digamos. claramente no va por ese lado. Pero esta semana, justamente teniendo en cuenta lo de Jay Mamón, Piazza salió a decir algo así como que en una charla, en otro programa, que creo que estaba sentado con Diego Ramos, Piazza deslizó, hablando sobre la situación de Jay Mamón, que quizá a Jay lo que le había pasado era una calentura del momento. Hablando sobre este tema de el abuso o el contacto sexual, que es abuso, con un menor de 14, 16 años, ¿no? A lo cual, en lo personal, me hizo acordar esa escena anterior y me quedaba pensando en Mirta, que quizá Mirta la encaró mal la pregunta, pero hacía referencia a que ella quizá, que está muy metida en todo el ámbito artístico, conozca más de la historia de algunos artistas que lo que uno ve en esa escena. Entonces capaz que la pregunta que le hacía a Piazza no estaba orientada a su orientación sexual, sino a prácticas que capaz que son comunes dentro de cierto ambiente y que a los que estamos viendo en la televisión se nos escapa, ¿no? No sé, se me cruzó todo eso. Es posible. Para resaltar de ese momento lo rápido que estuvo Diego Ramos para decir no es el tener un contacto, le dijo a Piazza, una calentura, no es ninguna calentura y es un delito. Entonces digo, me parece que también rescatar esa parte del momento. Pero sí, mucha desinformación, mucha gente hablando también desde abogados, todo el mundo opinando. Entonces digo, bueno, importante poner luz. Creo que hoy vamos a intentar rescatar algunas cuestiones con Sandra, pero fundamental estar informado, qué sé yo, leer, o sea, pensar que los tiempos de la justicia o las cuestiones técnicas de los delitos penales no es lo que les pasa a las víctimas, ¿no? O sea, eso también, poder diferenciar nuestras sensaciones también de lo que define o no define la justicia, y que aclarando para todos los casos que prescriba un delito no quiere decir que no haya existido el hecho, eso siempre, ¿no? Entonces... Bien. Bueno, todo eso estaremos hablando. Hay distintos lugares, bueno, esto que decimos que hay tenemos que tener más ESI y mejor ESI, pero hay distintos lugares también de referencia donde dan tips u orientan a cómo más o menos uno se tendría que manejar o ir viendo por dónde cuando tiene ciertas dudas. Por ejemplo, una de las que me viene en mente es la Fundación Grooming Argentina, que tiene sus redes sociales, tiene Instagram, y tiene cosas interesantes y otras cosas que, nada, yo me quedo ahí pensando a ver por dónde viene esto, como por ejemplo, el otro día le estaba, ¿cómo se llama? ¿Stalkear el Instagram? ¿Cómo se llama? Sí, stalkear. Scrollear, no sé qué era. Y por ejemplo, parte de la Fundación Grooming tenía, no sé, un contacto con Luis Almagro de la OEA o una organización en Salta, una de las provincias que... milita no aplicar la ESI, ¿no? Claro. Así que nada, no sé, por un lado está bueno que tenga resonancia una organización que habla de grooming, que está trabajando para cuidar a los chicos, chicas, y bueno, si se acerca a estos ambientes que parecen medio, ¿cómo decirlo? Turbios, cavernícolas, está bueno porque puede ser una entrada para justamente esos lugares charlar de estos temas, sí. ¿Qué es lo que ellos sostienen para decir no a la ESI? Es una de las provincias que tiene
una fuerte arraigambre religiosa, ¿no? Ajá. Entonces hay una discusión ahí de que quizás se parece, para decirlo en breve, al debate entre pañuelo verde y pañuelo celeste. Ah, ok. Pero bueno, es para desarrollarlo Es más. Es conservadora, digamos, Sí. muy conservadora. No, y la historia de muchas provincias del norte de Argentina en general, que por ejemplo aún en escuelas públicas sostenían la educación religiosa, se enseñaban religión dentro Ajá. o sea, en la primaria, vas a una escuela pública, digo, parte de eso es para también analizar más históricamente la conformación de los gobiernos en algunas provincias, ¿no? Claro, si supone que la educación es laica y pública y gratuita, no debería haber contenidos religiosos en esas escuelas, Claro. ¿no? Y tampoco correr, decir, bueno, esto no lo doy cuando la ESI es una ley nacional y debería aplicarse en todos lados, ¿no? Bueno, y me estaba yendo por las ramas, pero no, meto pausa ahí, Porque se nos si no va el seguimos programa. con Desarrollando Salta y no, cerramos acá bloque de actualidad, nos vamos a escuchar lo que nos dicen Milagros y Lalo sobre la ESI y venimos en unos minutitos nada más.